Amén, santos. Himno número 455. Oh Señor, tus redimidos son tu amada novia hoy. Ella es tu mismo cuerpo, plenitud de expresión. Eres todo para ella, tus riquezas tú les das, plenamente la colmaste de tu gloria y santidad. Ved la ciudad santa, llena de su gloria, la expresión de Dios completa en la humanidad. Dios y el hombre están mezclados, qué misterio, qué piedad, siendo el hombre su morada, su fulgor puede expresar. Manifiesta su belleza este vaso universal, toda plenitud divina con su gloria y santidad. Ven la ciudad santa, llena de su gloria, la expresión de Dios completa en la humanidad. Tal composición viviente son los que Dios transformó. Como piezas muy preciosas a Jesús los conformó. Fluye el río, agua viva desde el trono del Dios fiel. Cristo el árbol de la vida lleva frutos a granel. De la ciudad santa, llena de su gloria, la expresión de Dios completa en la humanidad. Son el candelero de oro cuya lámpara es Jesús. Dios en él la luz de gloria brilla como espíritu. La expresión final y eterna, Dios y hombre, hombre y Dios, mutua habitación gloriosa que completa el plan de Dios. De la ciudad santa, llena de su gloria, la expresión de Dios completa en la humanidad. Amén. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a tu gloria en tu predestinación divina y conducirnos como los hijos a quien llevas a la gloria en su máxima consumación y ser la nueva Jerusalén según tu propósito eterno en tu economía.
Señor, gracias aún en virtud de la sangre del pacto eterno con la cual compraste la iglesia de tu heredad. Te bendecimos y te damos gloria y honra y honor. Solo tú eres digno de ser honrado y alabado. Oh Señor, cuán grande es tu plan, tu economía tan extensa. Según tu intensificación divina, has hecho conforme a tu gloria y plenitud. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Alabamos al Señor y damos gracias que nos ha dado perseverancia en la palabra y en Jesús para llegar a la culminación de esta serie, de estos 12 cristales, de estas 12 gemas divinas, con las cuales llegamos a ser la Nueva Jerusalén. Ya somos la Nueva Jerusalén en experiencia mínima, pero estamos en el proceso. Un vencedor siempre está en el proceso para llegar a ser la Nueva Jerusalén, la cual vendrá al final del milenio, y después del milenio serán incorporados todos los santos para participar de ser la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. Ver la Nueva Jerusalén, tener esa visión de ser la Nueva Jerusalén, se necesita ser llevado a un monte grande y alto, como lo fue el apóstol Juan. Nuestro monte grande y alto hoy es estar en el Espíritu, tener la mente en el Espíritu, tener todo nuestro ser en el Espíritu. Y damos gracias al Señor que estamos en el Espíritu. Estamos viviendo por el suplir abundante del Espíritu de Jesucristo en esta visión colosal, en esta visión máxima y divina, la Nueva Jerusalén. La carga de este mensaje, aparte de la carga impartida por el ministerio en todos sus escritos de la Nueva Jerusalén, es profunda, es alta, es una visión de gloria. Se necesita siempre una plenitud del Espíritu y ser llenos de Él para entrar en tal consumación de la Biblia. Pues así termina la Biblia, con una gran ciudad como una esposa, una novia, esposa, una mujer llena de la gloria de Dios que desciende del cielo de Dios, ataviada, lista para su marido. Alabado sea el Señor, que la Nueva Jerusalén, aunque ella es celestial, su vivir eterno será en el cielo nuevo y la tierra nueva, posándose como la incorporación divina y humana de este Dios consumado en los creyentes regenerados, y Él lleva a cabo la plenitud de la gloria de Cristo que efectúa el Padre con su divinidad y su humanidad. Que el Señor toque todas las fibras de nuestro ser y nos dé la visión gloriosa, la visión expandida, la visión amplificada, para no solamente ver, creer, sino sentirnos y ya ser aquellos vencedores que son columnas en el templo, que son los vencedores que tienen la realidad del cuerpo de Cristo, que tienen la realidad del Dios consumado, del Cristo neumatizado. Todos nosotros y ellos estaremos involucrados, inmersos en todo lo que tiene que ver la Nueva Jerusalén y pasar por todos los procesos divinos. Hay una sola especie de cristianos que creen que la Nueva Jerusalén es una ciudad. Solo los que piensan que la Nueva Jerusalén es una ciudad física, es una ciudad material, son los que nunca han participado de los derechos divinos, ni han participado de la salvación orgánica, ni han visto la esfera divina y mística, ni han tenido la visión del diamante en la caja. Todos los que no han experimentado el reinar en vida, que no han experimentado el pastoreo del Dios triuno procesado, quien es el pastor de nuestras almas. Todos los cristianos que nada más están en la etapa de lo jurídico, ellos piensan, creen que la Jerusalén es una ciudad física porque no están en el lado celestial, en el lado místico,
en el lado que otorga los derechos, no conocen los puntos de la salvación orgánica, no conocen los 10 puntos de los derechos divinos, aunque son hermanos, nada más en el aspecto jurídico, están redimidos, están perdonados sus pecados, están lavados de sus pecados, están reconciliados con Dios, aún tienen la santificación posicional, la justificación posicional, pero no han pasado al otro de la salvación completa, la salvación orgánica, que empieza con la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación, la conformación, la edificación y por último la glorificación. Todos los que estamos en esa etapa y que conocemos la profundidad y hemos experimentado toda la impartición divina y la revelación divina del ministerio, somos los que tenemos por gracia del Señor la bendición de ver que la Nueva Jerusalén es una entidad corporativa. La Nueva Jerusalén es la unión de dos entes. El primer ente es Dios, quien se hizo carne, quien pasó por un proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación e impartición como el Espíritu en el hombre. Y el hombre que fue creado, redimido, regenerado, justificado, santificado, renovado, transformado, conformado y por último será glorificado, se unen, estos dos entes se unen, se mezclan para ser una entidad corporativa llamada la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad, como la consumación máxima y divina, la finalización, la cristalización, la suma total, la amplificación de este Dios humanizado, de este Dios hombreizado, que llevó el hombre a ser diosizado, que llevó el hombre a estar en el mismo estatus, en la misma medida de el Hijo de Dios. Oh, alabado sea el Señor que abra nuestros ojos para ver esta visión, para experimentar aún el poder interior del Espíritu. Estamos abiertos al fluir de la palabra viva y eterna para ver lo grandioso del propósito de Dios y ver que este Dios de Génesis desarrollando y sembrando las semillas se fue desarrollando en su proceso divino y en una revelación que fue aumentando hasta llegar a lo último, donde encontramos los últimos 2 capítulos de toda la Biblia, una conclusión preciosísima, en un gran éxtasis divino, donde todo es gobernado por el trono. Si usted lee Apocalipsis atentamente, verá que el trono está en pleno gobierno en su administración divina y gubernamental concerniente a la Nueva Jerusalén. Después de pasar por estos 12 cristales de la máxima meta de la economía de Dios, el Dios que llegó a ser hombre con miras a la edificación del cuerpo de Cristo que se consuma, que se cristaliza, que se finaliza en la Nueva Jerusalén. Después de entrar en la experiencia de la esfera divina y mística, Dios en Cristo se edifica en nuestro ser, la compenetración y la realidad del cuerpo de Cristo, el vivir del Dios hombre, el pastoreo que edifica el cuerpo de Cristo, la salvación jurídica, la salvación orgánica, el reinar en vida, el ministerio completo de Cristo en sus 3 etapas, el derecho divino de los Dios hombres, la incorporación divina y universal de este Dios consumado para llegar a ser la Nueva Jerusalén. Todos estos 12 mensajes que hemos visto por la gracia del Señor, cada uno de ellos contiene los elementos de la Nueva Jerusalén. Necesitamos inclusive entrar en las pancartas, revisar los títulos, revisar cada uno de los bosquejos en sus letras negrillas para ver que los elementos divinos y constitutivos y forjados en nuestras partes intrínsecas para tener la realidad de este Dios impartido y consumado en todos nosotros.
El Señor sea realmente abriendo nuestros ojos, como dice Efesios 1:18, para que alumbrados los ojos del corazón sepáis cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Necesitamos eso, el espíritu de sabiduría y de revelación, de Hechos 1:17, los ojos iluminados para tener el pleno conocimiento de Él y la experiencia propia de una visión y revelación, de tener la comprensión plena de la palabra en el pleno conocimiento de la verdad. Oh, que el Señor sea en este bosquejo, a través de ir andando por él, y no sabemos hasta dónde nos permita el tiempo llegar. Este bosquejo tiene en sus numerales, tiene 4 numerales con muchos acápites, y hasta donde el Espíritu nos dé su gracia, el fluir, hasta donde Él nos dé estar en la esfera, hasta donde Él nos dé estar en el hablar de su palabra viva y eterna que permanece para siempre. Llegar a ser la Nueva Jerusalén es el título tan corto comparado con otros títulos como el que vimos hace 8 días, un título bastante extenso, la incorporación divina humana del Dios procesado, del Dios consumado, con los creyentes regenerados, como el resultado de la glorificación de Cristo que Dios efectúa con toda su gloria divina. Este título preciosísimo y corto, llegar a ser la Nueva Jerusalén. Como siempre, voy a leer yo 2 citas bíblicas y ustedes, apreciados hermanos, van a leer el resto. Yo voy a leer Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 19:7. Ustedes leerán Apocalipsis 22, verso 2, luego verso del 9 al 11, luego el capítulo 22, versículos 22 y 17. Siempre estamos honrando al Señor, al Espíritu y la palabra, en leer los versículos que están en las cabeceras de los bosquejos. Primero Dios, primero su palabra. Alabado sea el Señor. Leemos entonces Apocalipsis 3, primero versículo 12. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Ap- Apocalipsis 9:11. 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén. El 22. El 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Amén. Amén. 22:17. Y el espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amén. La gloria de Dios es la expresión de Dios, es Dios expresado. Nosotros hemos sido predestinados para esta gloria y llamados a la misma. Primera de Corintios 2:7 y Primera de Pedro 5:10 y Primera de Tesalonicenses 2:12. Estamos en el proceso de ser transformados hasta alcanzar esta gloria y seremos introducidos en ella. Finalmente, seremos glorificados con Cristo y tendremos la gloria de Dios para expresarlo en la Nueva Jerusalén. He leído la nota de Apocalipsis 21:11, nota 11:1. Amados hermanos, estamos predestinados. Fuimos predestinados para esta gloria. En alguno de los mensajes anteriores hablamos que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser sus hijos. Y Él nos predestinó para ser partícipes de todos los derechos. Y alabamos al Señor. Él nos predestinó para esta gloria. Para nuestra vida cristiana y vida de iglesia, necesitamos tener una visión de la Nueva Jerusalén. Este es el numeral Romanos 1. Para nuestra vida cristiana y vida de iglesia, necesitamos tener una visión de la Nueva Jerusalén. Todo nuestro ser realmente está para esto. Los hermanos me están escuchando bien, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Les preguntaba que si ustedes me están escuchando bien. Amén, hermano. Amén, hermano, Amén. sí. La Nueva Jerusalén se compone de la divinidad y la humanidad que han sido mezcladas, compenetradas y edificadas conjuntamente como una sola entidad. Todos los componentes tienen la misma vida, naturaleza y constitución, y por ende son una persona corporativa. Aquí está la suma total, la finalización, la consumación. Todos tendremos la misma constitución, la misma naturaleza, la misma vida. Y eso es la Nueva Jerusalén. Llegamos a tener lo mismo que Dios tiene, excepto su deidad, pero su vida, su naturaleza, aún la impartición divina de sus atributos divinos como justicia, como su santidad, como su gloria, nos hará partícipe de todo ello. La Nueva Jerusalén es la consumación de la visión central de la economía de Dios y de la cumbre de la revelación divina. Ya sabemos que la cumbre de la revelación divina es lo que vimos en el primer mensaje, que vimos el diamante en la caja, la declaración, la máxima de Atanasio. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Atanasio en el siglo IV. La consumación de la visión central de la economía de Dios. Todos sabemos ya qué es la economía de Dios y la visión. Siempre necesitamos tener una visión. ¿Qué definimos por una visión? Una visión es la revelación del conocimiento apropiado de la palabra de Dios sobre un tema en específico. Cuando usted tiene la revelación y el conocimiento apropiado de la palabra de Dios, eso lo lleva a que usted tenga esa visión. No somos, como dice Proverbios 29:18, que el pueblo sin visión se descarría, se desenfrena. Nosotros somos un pueblo con visión y tenemos la visión de la economía de Dios. Tenemos la visión que hereda todas las visiones. La visión cumbre de la Nueva Jerusalén. La visión que da totalidad a todas las visiones de todas las edades. Si usted tiene tiempo, apreciado hermano, léase todas las notas del capítulo 21 de Apocalipsis y verá que usted tendrá una visión desde Génesis
y las 4 etapas que Dios usó o las 4 dispensaciones que Dios usó como un proceso que se fue desarrollando para llegar a esta cumbre de la visión y de la economía de Dios. Si usted tiene, apreciado hermano, este librito, él tiene 19 mensajes acerca de la Nueva Jerusalén. Este libro tiene 19 capítulos. Si usted tiene el tiempo y tiene el libro, por favor, dedique unos días a leer, si quieras, un capítulo diario, un capítulo semanal, qué sé yo, de acuerdo a su tiempo, para que nuestros ojos y para que el anhelo en el espíritu nos lleve a querer ser vencedores, que los vencedores son los únicos que harán parte de la Nueva Jerusalén como la novia en el reino milenario. Y al final, después del reino milenario, seremos la esposa como la Nueva Jerusalén por la eternidad, pero solo los vencedores harán parte de la novia en el reino milenario, serán los únicos que se casarán. Ellos serán la Nueva Jerusalén como la novia en el reino milenario, y después de la Nueva Jerusalén, los que no hicieron parte de la novia en la primera etapa, serán introducidos, insertados en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Pero nuestro premio que queremos, lo que perseguimos, en lo que la visión nos insta a marchar con una sola óptica divina, es ser la novia que se casa con el Señor en el reino milenario, para ser aún sus correyes. Nuestro queridísimo hermano decía que nosotros tenemos 2 facetas: o somos vencedores o somos vencidos, o somos cristianos vencedores o somos cristianos vencidos. Queremos que el Señor, a través de toda esta multitud, de esta abundancia de palabra, puede que el libro se llama La economía neotestamentaria de Dios. Eso ahí. La economía neotestamentaria de Dios, por el hermano Witness Lee. Este es un bestseller del hermano Lee. La primera vez que yo leí este libro, hace muchos años, hace aproximadamente 20 años, yo leí por primera vez este libro y tenía como meta leerme a él y a toda la Biblia en un año. Lo practiqué por varios años. En estos días regresé a él por causa de estos mensajes. Y es muy útil, muy propio. Recuerden, la economía neotestamentaria de Dios está en la página de Living Stream Ministry. Usted lo puede buscar en libros del ministerio y lo puede leer en línea. Alabado sea el Señor. La Nueva Jerusalén, la máxima consumación de la Biblia, conlleva el hecho de que Dios llega a ser hombre y que el hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. En Cristo, Dios llegó a ser hombre para ser al hombre Dios en su vida y en su naturaleza, a fin de que el Dios redentor y el hombre redimido puedan estar mezclados, ser constituidos conjuntamente como una sola entidad, la Nueva Jerusalén. Finalmente, el Dios que es triuno y eterno llega a ser la Nueva Jerusalén incorporada con todos nosotros. Nosotros también llegamos a ser la Nueva Jerusalén mediante el proceso de la salvación orgánica que Dios efectúa. Por eso decía que los santos que no participan de esto son los únicos que piensan, creen que la Nueva Jerusalén es una ciudad física, olvidando que la Nueva Jerusalén es la suma total de lo que es la iglesia. Todavía los santos que piensan que la iglesia es un lugar donde ellos van, están todavía en la etapa física y no pueden estar en la revelación y en el anhelo fluyente del Espíritu para llegar a ser la Nueva Jerusalén, porque no están en esa revelación divina. Y necesitamos orar al Señor, quizás por ellos, o cuando escuchemos, ya yo hago parte de esa especie de hermanos,
Yo escucho a estos queridos santos con esas declaraciones. Anteriormente quería forzarles a que vieran esto y ya no estoy en calidad de forzarles a nada, simplemente les comparto, pero no tengo ninguna fuerza interior como para que ellos quieran ver esto. A veces pienso que a todos nosotros nos acoge lo que dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes Dios quiso dar a conocer. Quizás Dios como que no quiso darle a conocer a otros y a nosotros sí quiso. Como Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia. No es cuestión del que corre, sino del que yo tenga misericordia. Y, y eso es propio del Espíritu. Que el Señor nos siga introduciendo en lo que Él quiso darnos a nosotros. Nosotros somos los bienaventurados que Jesús dijo, bienaventurados lo que veis y lo que oís, porque muchos procuraron y no lo vieron. La Nueva Jerusalén se compone del pueblo de Dios que Él ha escogido, redimido, regenerado, santificado, renovado, transformado, conformado y glorificado, el cual ha sido deificado. Y ser deificado significa que estamos siendo constituidos del Dios triuno procesado y consumado, a fin de que podamos ser hechos Dios en vida y naturaleza con miras a ser su expresión corporativa por la eternidad. La deificación de los creyentes es un proceso que alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén. Esta es la verdad más elevada y el evangelio más elevado. Preciados hermanos, este es el evangelio más elevado, la verdad suprema más alta. Por eso nuestras oraciones y nuestra vida debe ser consagrada a esto. Gloria al Señor que nos dio a seres tan insignificantes, tan diminutos como nosotros, entrar en esta visión tan expandida en el espíritu, en una vastedad celestial, en un amplio territorio universal, como las dimensiones de Cristo. Aquí podemos citar a Efesios 3:18, y de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo, todas las dimensiones de Cristo. Gracias al Señor que Él nos escogió, nos predestinó para esto. ¡Qué evangelio tan elevado! Este no es el evangelio de que se le predica a los pecadores para que ellos reciban al Señor Jesús, que es el inicio. Pero la meta de ese evangelio es esta que dice aquí. Gracias al Señor por la gente que recibe al Señor como lo hicimos nosotros, que recibimos al Señor en el tiempo y nuestros pecados fueron perdonados y el Señor nos hizo sus hijos y empezamos a militar la vida cristiana, pero yo ignoraba en mis años 20 que el Señor me llevaría por todo este proceso, a esta cumbre, a esta revelación, a este evangelio elevado, a esta máxima verdad. En aquellos años yo no tenía ni idea que yo llegaría en el transcurso de los años a conocer a Dios y a conocer el ministerio y a andar en los vertientes del espíritu y en el fluir de la vida y llevar a conocer lo que yo también apasionaba conocer. Y por eso leía la Biblia desesperadamente, abundantemente. Él me bendijo con ser un lector de la Biblia. Yo leía la Biblia por horas y horas y me quedaba dormido leyendo la Biblia. Cuando era soltero, pasaba mis días enteros leyendo la Biblia y no entendiendo nada. Es verdad, querido hermano, yo leía la Biblia abundantemente, yo leía capítulos y libros enteros. Y cuando me quedaba dormido despertaba y ¿qué entendí? No entendí nada. Pero había un fuego ardiente en mí por seguir leyendo. Claro, el Espíritu sin duda me estaba preparando para cuando me trajera esta abundancia del ministerio. Yo que ya me había leído la Biblia, dije,
Pues amén, esto es. Qué precioso y alabamos al Señor por esto. Numeral 2. La Nueva Jerusalén es la desposada, la esposa del Cordero, la ciudad santa, Jerusalén. Me estoy disfrutando esto porque los queridos hermanos hicieron una conferencia de universitarios aquí y eran 4 mensajes y los hermanos me dijeron que a mí me estaba destinado el segundo mensaje. Y cuando yo leí el segundo mensaje era la visión de la iglesia la cual es su cuerpo y todos los aspectos de la iglesia. Y yo dije al Señor, Señor, te alabo. De todos esos 4 mensajes, este mensaje, por gracia tuya, yo lo sé compartir. Yo sé dónde están los versículos de todos los aspectos de la iglesia. Y me escudé y me regocijé en el Señor que no me tocó ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto, que son difíciles para mí, sino el segundo. Sabía Dios que yo estaba bien acomodado en ese. Y por eso me río, porque entre los mensajes me tocó ese, la esposa del Cordero, la iglesia como la esposa, la iglesia como la novia, la iglesia como la familia, la iglesia como el reino, la iglesia como el cuerpo, la iglesia como el edificio, la iglesia como la labranza de Dios, la iglesia, y así sucesivamente. Y esa es esa visión, se titulaba La visión de la iglesia, el gran misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, de Efesios 5:32. El apóstol Juan vio la santa ciudad dispuesta como una novia ataviada para su marido. Eso debería quitar los velos de los que piensan, los que creen que la Nueva Jerusalén es una ciudad física. Este versículo del 21:2, que vio el apóstol Juan la santa ciudad dispuesta como una novia ataviada para su marido, una ciudad novia, una ciudad esposa. La Nueva Jerusalén es una novia, lo cual indica que no es una ciudad material, sino una persona corporativa para la satisfacción de Cristo. Por ser la novia, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén es el complemento eterno de Cristo. Y está el gran versículo de Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Qué grito, qué exclamación, qué máxima, qué resonancia habrá en el universo cuando se llegue ese tiempo y se escuche en voces celestiales: gocémonos y alegrémonos, que han llegado las bodas del Cordero. El Señor me dé gracia para escucharlo en el tiempo de su cumplimiento fidedigno y eterno. Oh Señor Jesús, danos tal gracia para escuchar esa proclamación. La Nueva Jerusalén es la máxima consumación del romance divino. Una pareja universal, una pareja que se ama eternamente. El espíritu y la esposa, el último versículo que leímos en la cabecera del bosqueo que leyó una preciosa hermana. El espíritu y la esposa. Oh, el espíritu tiene una esposa y la esposa tiene un esposo, el espíritu. Alabado sea el Señor. El tema de la Biblia es un romance divino de una pareja universal. El varón es Dios mismo y la mujer es el pueblo escogido y redimido de Dios. Todas estas citas que hablan allí nos hablan que Él es nuestro marido. Dios en el Antiguo Testamento se presenta a su pueblo como una esposa y Él se presenta como su marido. El romance divino es presentado en forma poética en el Cantar de los Cantares, el libro poético, el libro que tiene las rimas celestiales. La buscadora pasa por un proceso para llegar a ser la Sulamita, la duplicación de Salomón y una figura de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será una Sulamita corporativa que incluye a todos los escogidos y redimidos de Dios. Conocemos, por gracia del Señor, Cantar de los Cantares, hemos leído sus 8 capítulos. Es el único libro en la Biblia que enmarcan los pasos del progreso del cristiano. No existe otro libro de la Biblia que marquen los pasos del progreso del cristiano.
de así, de una yegua, a ser una amada mía, esposa mía, novia mía, paloma mía. Ese es el único que capítulo por capítulo, si usted lo estudia, ayudado por el ministerio, por supuesto, verá el progreso y los pasos que se va dando en la vida cristiana y el crecimiento en vida. Necesitamos entrar, si el Señor nos da gracia, en el libro y en las explicaciones y en el ministerio. Leo la B. El día de boda será la era del reino milenario. El día de boda será la era del reino milenario. O sea, donde ella es la novia. La vida matrimonial será en la Nueva Jerusalén por la eternidad. En el reino milenario ella es la novia, pero en la vida matrimonial, en la Nueva Jerusalén, será la esposa por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Queda mucho del bosquejo, pero no me preocupa. Siempre me agrada delante del Señor tener el fluir del Espíritu y tener la gracia del Señor para infundir algo del aliento que recibimos del Señor. Así no cubramos el bosquejo en su totalidad, porque al fin y al cabo ustedes también lo van a leer. Y no es necesario que yo se los lea aquí a la letra, pero sí es necesario que el Espíritu nos dé la unción, el perfume celestial, el denuedo, que nos dé la sazón, que nos dé el resplandor de la palabra, aunque infunda en nosotros el aliento fresco y la visión renovada acerca de este asunto tan precioso. Estoy muy agradecido con el Señor que me haya dado gracia de compartir toda esta serie de mensajes por su beneplácito y por su gloria. Salto al numeral 3. El Señor Jesús hará al que venza en la iglesia recobrada una columna edificada en el templo de Dios, que es el Dios triuno. Amados hermanos, la iglesia recobrada, ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en esa posición, en esa coyuntura. Nosotros estamos en ese hilo divino de la santidad divina de la iglesia genuina, como la iglesia recobrada, donde se producen las columnas del templo del Dios triuno, como el Dios triuno mismo siendo el templo. En Apocalipsis 22, 21, 22 vemos que en la Nueva Jerusalén el propio Dios triuno será el templo. El hecho de que el vencedor sea una columna en el templo significa que será una columna en el Dios triuno. Esto conlleva mezclarnos con el Dios triuno y estar constituidos del Dios triuno. El Señor nos hace columnas al transformarnos. Esto es eliminar nuestro elemento natural y reemplazarlo con su elemento divino. Damos gracias al Señor por esta palabra. No voy a seguir leyendo más de El Bosquejo, que solamente quedaría leerle la finalización con que concluyó el hermano Ron Cangas, que fue el último que liberó este mensaje. Este hombre fiel, siervo del Señor, en su vida más dura, por la que pasa ahora mismo, él cierra una conclusión. Yo escribí la conclusión del hermano Ron Cangas y la voy a leer. No es mi conclusión, es la conclusión del hermano Ron. Quizá el hermano Ron está constituido, tomó el suministro de las conclusiones que daba nuestro hermano Lee y nos recitó quizás una pancarta o algún escrito del hermano Lee, no sé, pero es la conclusión de nuestro hermano y yo escribí. Es una conclusión breve. Conclusión del hermano Ron, escribí yo. En su conclusión, habla de la petrificación y de la nueva manera de hacernos Dios columnas en el templo, y que en ese sentir permite que el río de vida que fluye en nosotros y en otros, en el fluir de la vida que bebemos siempre por el Espíritu. En este sentir
de la vida, somos frescos, somos renovados, somos avivados. El Señor fluye por medio de mí y reemplaza todo lo que no es de Él, para mantenernos en la corriente fluyente que se desprende del trono de Dios y del Cordero como un río de agua de vida cristalino y que llega a todos nosotros y que recorre por toda la ciudad, por la calle de oro y la ciudad de oro, llenándolo del fluir vivo y eterno en una plena satisfacción del Dios triuno y su pueblo satisfecho por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Aquí me detengo. Gracias y paz.